Bueno, por la duda, ¿está Pablo presente o no? Bueno, no Sí, lo veo por acá. estaba, espera, Ah, espera, bueno. espera. Sí está Pablo. Ah, ok, ok. Bueno, no, teniendo en cuenta la exposición de Pablo, digamos, y bueno, él nos hizo la devolución del trabajo hoy a la mañana o al cerca del mediodía, este, quería hacer como una reflexión en que, en sentido general, como que estamos de acuerdo en muchas cuestiones. Bueno, de hecho, él nos puso varias de estas cuestiones, nos las comentó en la devolución del trabajo, pero nos hizo por ahí una observación hacia el final, digamos, que nosotros la debatimos a la hora de encarar el trabajo para ver hasta dónde llegábamos a hacer en el tiempo que teníamos, ¿no? Que por ahí Pablo dice que por ahí los textos están buenos dejarlos madurar y dejar que se asienten y dejar que hagan un proceso. Y bueno, a nosotros por ahí en una semana o en 10 días, claramente nos costó, digamos, ese proceso, entonces decidimos hacer un texto, o sea, algo de producción más teórica, y después tratar de, teniendo en cuenta que este texto se va a seguir reformulando durante el año, tratar de bajar toda esa propuesta teórica o más intelectual a un ámbito más práctico, digamos. O sea, la observación concreta de Pablo es que lo que nosotros propusimos en el texto, cómo eso lo llevaríamos a la práctica en la educación secundaria, digamos, a través de la educación musical. Y bueno, nos estaba pidiendo eso, digamos, que produzcamos eso ahora para la entrega final. El tema es que, por lo que entendemos nosotros, es como para otro trabajo, digamos, si se quiere pensar de esa manera, porque también un poco lo que plantea la consigna es eso, digamos, una producción escrita, y bueno, nosotros nos atuvimos a eso porque estábamos con poco tiempo. Eh, Tal vez pensando un poco más adelante, con un poco más de tiempo y dándole tiempo a los conceptos y a las ideas, digamos, a que se establezcan, digamos, y a poder seguir charlándola como grupo y dentro de la cátedra, este, podamos producir algo, digamos, en términos más prácticos. No sé si me estoy explicando o no. Sí, sí, te sigo, Lisandro. No sé si el resto de los compañeros y compañeras más o menos logran seguirte, pero entiendo. Yo por ahí lo que pienso, o al menos cuando corrijo, que es una palabra que me parece bastante, no es una palabra que me lleve demasiado bien, me parece que es como una manera de entrar en diálogo con ustedes, ¿no? Es decir, ustedes escriben, uno lee y uno también devuelve, ¿sí? Sugiere, no sé, cuenta un poco cómo le fue en las impresiones, ¿no? En las intensidades del texto, hasta dónde a uno le mueve a cierta fibra o le produce ciertos entendimientos, ¿no? Eh, Insisto, si está por fuera de la consigna, hasta yo desestimaría mi propio comentario, ¿no? Pero me parece que en algún sentido, invitarlos a pensar cómo eso entraría en términos de lo real, que no es decir, con este grupo haría esto, sino frente a ciertas situaciones me parece que este criterio es fundamental, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, criterios para selección del repertorio, o para selección de las actividades, o para determinados elementos, uno, por supuesto, después no pierde de vista el contexto, pero generalmente hay ciertas pautas, ¿no? De trabajo que uno trata de tener una posición más estable en algún sentido, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, para mí una posición frente a cómo convido repertorio a mis estudiantes, a los estudiantes de los que me toca ser profesor, es un criterio que en general, más allá de cualquier situación, siempre más o menos radica en lo mismo, que es, por ejemplo, tratar de elegir obras que creo que mis estudiantes no conocen, tratar de que no sea siempre el mismo compositor o el mismo artista, ¿sí? Mirá, el otro día daba una consigna y les proponía a un grupo que ya me imaginaba que no conocían ciertas cosas, y les digo, tienen que elegir de todo este disco una canción y hacer una secuencia para manos. Y lo primero fue, profe, sí o sí tenemos que hacer ese disco. Y yo lo que intuía es que si yo no les pido ese disco, van automáticamente a lo que conocen. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece una posición pedagógica, política, epistemológica. Por ahí, ¿Puedo sí. acotar algo de lo que dijo Lisandro? O sea, nosotros entendimos este trabajo 1 como también fue el del año pasado, el trabajo 1, que después lo fuimos trabajando
hasta que se transformó en la fundamentación de nuestro trabajo 5. Entonces, pensando en eso, esto que vos nos planteás de cómo implementar, nosotros, o sea, cuando iniciamos el trabajo y nos planteamos sobre qué íbamos a escribir, el cómo hacerlo, el cómo llevarlo a la práctica, lo pensábamos para los trabajos 2 y 3, que son por ahí más de las secuencias de actividades, de los contenidos, según lo que íbamos a hacer, si íbamos a hacer las clases, si no, por ese lado. No sé si, como para Claro, cerrar la idea. yo, Pero perdón, también lo habíamos pensado para el escrito este. yo Pero sumo Sí, algo perdón, yo, con Lisandro, respecto ahí. a ver si les parece pertinente. Si después particularmente algún grupo tiene ganas de conversar del práctico en sí, yo encantado de que hagamos otro Skype o lo que les sirva. Digo porque también me parece que si no, los que no leyeron el texto, si no damos como algunas pautas, me parece que se van a perder, ¿no? Lo digo que si nos vamos a meter en lo específico de cada uno de los textos, por ahí les pediría que lo hagamos por grupos, capaz, ¿no? Sí, yo en realidad quería solamente decir que, o sea, estamos comentando esto por una cuestión de que para pedir una consideración, digamos, de que la cuestión práctica se tenga en cuenta tal vez para trabajo más adelante y que este trabajo sea tal vez más teórico, ¿no? Porque nosotros, honestamente, no sé la materia que tenemos y con el trabajo de cada uno, y yo no sé si vamos a llegar a bajar toda esta propuesta más teórica a propuestas prácticas, digamos. Era más que nada por eso que sacamos el tema. Obviamente que la idea de conversar a través de las correcciones, estamos de acuerdo, pero bueno, lo planteamos justamente para ver que para el 21, según lo que tengo entendido es hasta el 21, de ver de que la producción más práctica sea para más adelante, por cuestiones solamente de tiempo, digamos. A ver, entiendo que lo que planteó Pablo no era que en el desarrollo final del trabajo, en la conclusión del trabajo, ustedes hicieron un desarrollo de actividades, porque entonces no sería el tipo de trabajo que estamos haciendo. Sí, me parece que lo que planteó Pablo al comienzo es que en esas partes estructurantes del trabajo, en ese último cierre que ustedes recapitulan por qué abordaron esto, para qué abordaron esto, entiendo que podría estar la consideración cómo esto modificaría mis prácticas sin tener que desarrollar una clase. O Ajá. por qué tomó esto para dialogar o estos textos, o de todos los temas que había, recortó este en particular. Ahora, ese recorte en particular que hicieron, que lo he leído, que lo tengo presente, que la presentación fue buenísima, todo lo demás, implica una nueva mirada sobre el hacer docente, así sea en una frase. Y no Ok, un pregunto. desarrollo de una unidad o de una clase. O sea, la Pregunto. consideración de por qué estamos mirando esto, porque entendemos que en el nivel secundario está pasando otras cosas buenas, más o menos malas, y entonces creemos que esta mirada particular que hacemos puede significar para nosotros un cambio. El trabajo cierra el 21 porque si yo no pongo una fecha de cierre, el trabajo es chicle y se va hasta fin de año, y a fin de año tampoco está, pero aparte porque esta aproximación a un tiempo y un recorte y una presentación en clase obliga a ir cerrando ideas, porque si no seguimos leyendo, algunos muy responsables siguen leyendo, siguen produciendo, siguen haciendo. Y después el trabajo queda a que todo lo que vayamos leyendo y haciendo muevan este primer escrito. Perdón, Pablo. Lisandro, Bueno. de paso repaso una cosita que, en base a lo que estaba diciendo Ruth, que capaz sirve para el trabajo de ustedes, porque ahora, socio, que estabas con Gaby, Ajá. disculpa. Para mí ahí hay una cosa. Primero, que bueno, esa distinción entre teoría y práctica a mí a veces no me es tan clara, ¿no? Me parece que siempre hay superposiciones. Pero yo diría esto, como ejercicio, en realidad lo que tal vez les estaba proponiendo, que no sé si se entendió,
y esto corre para todos los textos, es que si yo digo, voy a problematizar esto en este texto, por eso me agarro de estos conceptos, para mostrar por qué esto requiere ser revisado, pensado, pararme desde acá y demás, lo que les proponía es que sin renunciar al aspecto más poético del texto de ustedes y de cerrar con el video, con las palabras y la imagen de Jules Solar, yo lo que digo es que quizás uno puede tener un apartado final en donde diga, por esto, para la educación secundaria, o por esto, para el problema que me estoy planteando, sería importante que cualquier propuesta de educación musical no escape, no pierda de vista esto y esto, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que ustedes me contarían cómo abrirían una clase o que me mostrarían una secuencia de clases. Por eso, por ahí aprovecho, digamos, a tomar el comentario para ver si nos puede servir también para otros grupos. No era en ese sentido de pedirles un ejemplo de actividad, ¿sí? Claro, perdón, ya que estamos, porque en realidad nosotros ya estábamos pasados con las palabras, digamos, de 1000 palabras llevábamos 1200 y algo, que es el texto que tenemos, y también teníamos en cuenta la cuestión de que no se nos vaya, qué sé yo, a 1700 palabras, o 1600, si la consigna era 1000, que estábamos casi duplicando, digamos, lo que dice la consigna. Entonces tal vez por eso no llegamos a desarrollar como nosotros tal vez nos propusimos, pero está pensado, digamos, a eso Chicos, ¿ustedes quiero... creen que Pero bueno, necesitan eso. 500 palabras más para desarrollar una idea? Tómense las 500 palabras. Okay, O sea, digo perfecto. 500, no es que van a escribir 500. Digo, yo les pongo 1000 porque hay gente que atándose a 1000 ajusta de no divagar. La idea de 1000 es plantearle un texto corto, estructurante, que después va a ir desarrollándose durante el año. No les cuento las palabras, yo no se las cuento, porque es lo que le pasa a Pablo. Si a mí el descrito me impacta y se pasaron en 200 palabras, se pasaron en 200. Sí, nosotros nos acostumbramos a que hay ciertas reglas de escritura. Nosotros escribimos ahora para el Congreso de agosto, que sí va a ser en agosto, de diálogos entre didáctica general y específica. Y creo que el máximo era 2000. Nosotros debemos haber escrito 6000 palabras. Y después empezamos a achicar, pero tuvimos que presentar las palabras que nos pedían o nos rechazaban el trabajo por no ajustarnos a norma. ¿Qué quiero decir con esto? Les estamos haciendo hacer un ejercicio que cuesta mucho. A Gustavo le pasó lo mismo, a Lía le pasó lo mismo, a todos nos pasó, que uno escribe aclarando todo y después tiene que achicar. Pero es un aprendizaje. Esto es enseñanza para la vida profesional. En este momento, ¿ustedes creen que van a hacer un mejor escrito, mucho más claro, cumpliendo con todo? Si le agregan 200, 300, 500 palabras más, pongan eso. Yo lo que no quiero es que se vayan a la luna, que después que escribieron un montón, dicen, todo esto escribimos y ahora no te sirve nada. No es que no me sirve nada, es que no se ajusta a estos criterios lógicos de escritura que plantea Pablo, que uno tiene que empezar a leer y entender por dónde va ese texto. Más palabras le damos, más se pierden porque quieren llenar las palabras, y también entendemos eso, pero el texto va a ir creciendo y va a ir creciendo durante el año también. Necesitan más, pongan más. Dale, Pablo. No, incluso para Lisandro, pero para todo el grupo también, ahí yo pensaría una cosa que me parece que por un lado es como la agenda de lectura que uno hace, ¿no? Como las citas, lo que uno va subrayando para sí mismo y después lo que aparece en el texto, ¿no? A veces aparece esa tentación de quererlo poner todo o de respaldarlo con la cita, ¿no? Digo, en cuanto a lo de las palabras, que a mí no es una preocupación de las más fuertes. De repente digo, si hay un trabajo con 40 páginas, uno se lo pregunta, pero si el trabajo tiene una página de más, una página de menos, ni siquiera lo miro desde ese lugar. Pero pienso que muchas veces para ese mecanismo es bueno la paráfrasis, ¿no? Es decir, directamente, en vez de ir mostrando la cita, que siempre ocupa cierto lugar en el texto y demás, más de una vez uno puede utilizar un mecanismo más simple. Entonces, decir, bueno, como que fulano entiende el concepto de cultura a este modo, ¿no? O la idea de identidad trabajada desde este lugar, y no necesita quizá ir a toda la elaboración del entramado de las palabras del autor, o encontrar un equilibrio ahí, ¿no? Entonces, cuando uno elige algunas citas más estrellas y otras que decide ponerlas en su propia voz. Bueno, hasta acá más o menos
respecto de la escritura, ¿hay alguna cosa? Porque quisiera agregar algo más. Si se puede. Dale, Pablo. Pero esperamos si alguno quiere hacer alguna consulta, por Bruno, favor, si no lo estamos Bruno viendo, nos Calderón, escribe en el chat. Bruno Calderón Bruno. dijo que quería decir algo. Dale, Bruno, te escuchamos. Bueno, quería decir de que bueno, en relación a las cosas que nos entregó Pablo, digamos, las aclaraciones, a nosotros nos dio un punto también de que por ahí pasa que cuando hacemos estos trabajos, uno no sabe hacia dónde está mirando y por lo menos tener una estructura, una escritura y que después otro lo lea y lo entienda, también nos hace reflexionar si de lo que estamos escribiendo es realmente lo que estamos pensando o no. Porque por ahí las citas transmiten una idea, pero por ahí no te transmite lo que realmente querés decir. Concuerdo mucho con que hay que tener una voz propia. El año pasado que hicimos las experiencias ahí en la facultad y después repensamos lo que hicimos, ahí sí tuvimos como que un ejercicio de voz propia porque justamente estábamos reflexionando sobre algo que nosotros habíamos escrito. Entonces, era mucho más claro el ejercicio en ese caso. Acá, bueno, pasa que es principio de año, es el primer trabajo, estamos calentando los motores, estamos juntando las letras, todo vuelve, la máquina vuelve, digamos, y después vamos a entrar en ritmo, obviamente, pero bueno, súper positivo lo que nos transmitió Pablo, hicimos ahora las anotaciones, son las mismas que nos mandó, o sea, lo de la introducción, lo del cuerpo y lo de la recapitulación, y bueno, seguiremos trabajando para aprender eso, aprender a comunicar, es súper importante. Bueno, Bruno, enhorabuena si eso pasa, y enhorabuena también si nos desentendemos, ¿no? Es decir, hay algo en la escritura que también tiene que ver con desentenderse o con impresiones, ¿no? De hecho, los dos fragmentos que les preparé para compartirles ahora tienen que ver con eso, ¿no? Leer por intensidades. Uno, cuando entra un texto, se siente atrapado o no, rechazado, ¿no? Y siempre, por eso yo insisto, si bien el ejercicio para la cuestión más burocrática de la universidad, sí, tiene que ir y volver, y está la corrección y demás, yo insistiría en que primero que nadie escriban para ustedes, es decir, para darse un orden a ustedes, para encontrar su propio sabor, porque no siempre tenemos la oportunidad de escribir lo que haríamos, ¿no? Y a veces cuando se puede escribir también se puede pensar que otra cosa puede pasar, ¿sí? Entonces, yo insistiría que para mí siempre es un buen truco escribir desde el humor, escribir con la pimienta, escribir desde la provocación, desde lo no dicho. Es decir, si el texto es solo lo que está políticamente correcto, en general suele repeler al lector, ¿sí? Digo, o a unos tipos de lectores. Después también hay tipos de escritores, tipos de lectores, supongo, ¿no? Pero por ahí, y entiendo que cada uno encontrará su estilo y su manera de escribir. A mí en general me parece que siempre es una buena pista no perder de vista cómo me gustaría que me lean, ¿sí? Es decir, o cómo me gusta leer a mí, en algún sentido. ¿Qué textos me erotizan en algún sentido? Cuando son presentados, ¿de qué manera las ideas me seducen? ¿Sí? Fíjense que les estoy diciendo palabras que me parecen bellas, porque para mí son palabras que tienen que estar en la escritura. Si eso no me pasa a mí escribiendo, es muy difícil, me parece, que le pase a otro, ¿no? Es decir, si yo mismo no leería mi texto más de 3 veces, les digo que ahí tienen para mí una buena alarma de que el texto, en algún lado hay que pegar una vuelta de tuerca, ¿no? Por eso un texto, chicos y chicas, pasa por tantas pasadas, por tantas limpiezas, ¿no? A veces uno tiene la cosa súper ordenada y súper correcta y lo lee 2 veces y dice, qué bodrio esto, por Dios, a ver, ¿cómo cuento esto? Porque yo sé que acá hay algo importante en lo que estoy diciendo, pero en el modo en que lo estoy contando, no arranca, no me lo leería ni yo mismo, ¿no? Lo digo porque si ustedes no se están divirtiendo un poco en este ejercicio, yo me lo pondría como una pregunta, ¿no? Porque digo, más allá del repertorio de textos que le ofrece Ruth en la cátedra de la bibliografía, creo que después también está la posibilidad de uno de establecer un poco otros saltos entre esos textos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas de eso, les comparto cita. Elegí 2 fragmentitos de un libro que se llama 1000 mesetas, ¿sí?
que es de Deleuze, que es un filósofo francés, y de Félix Guattari, que era también un psicoanalista que vivió mucho tiempo en Francia. Ellos escriben juntos, escriben mucho en contra del psicoanálisis, escriben mucho en contra de una manera de escribir y de pensar el mundo. Y en el comienzo de este libro ellos empiezan hablando de qué es un libro, ¿no? Porque piensan que un libro es ante nada una máquina de guerra, ¿sí? Y cuando dicen esto, lo oponen a la idea de que un libro es un aparato de Estado. O sea, que un libro, si es potente es porque es una máquina de guerra, dicen ellos, ¿sí? No es de la guerra de las bombas, no es esa de la guerra de la que hablan, ¿no? Entonces, seleccioné dos fragmentos que me parece que pretendo que ustedes se inspiren un poco para volver a sus escrituras. Fíjense lo que dice, ¿no? Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado, significante. En un libro no hay nada que comprender. Tan solo hay que preguntarse con qué funciona. Repito esto, ¿no? En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades, podemos decir, en qué otredades, introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo. O sea, lo traduzco malamente, ¿no? ¿Qué agita del mundo una escritura, un libro? Reemplacemos libro por escritura, ¿no? Entonces, en una escritura, dicen ellos, de alguna manera mal parafraseado, no hay nada que comprender, ¿sí? Hay que ver con qué funciona, con qué se engarza en el afuera de esa escritura, ¿sí? Con qué se engancha y qué transforma, y cómo a su vez eso de afuera transforma la escritura, ¿no? Entonces dice, ¿qué relación mantiene esa máquina literaria con una máquina de guerra, con una máquina de amor, con una máquina revolucionaria, podríamos sumar con una máquina de educar, etcétera, ¿no? Primer fragmento, entonces, digo, podemos disentir, por supuesto, habrá quienes dicen en un libro hay mucho para comprender. Ellos están más preocupados por ver qué activa el libro, qué pone en movimiento, qué es lo que agita. Dice, algunos libros no agitan nada y finalmente mueren, ¿no? Algunas escrituras nacen muertas, podríamos decir. El otro fragmento dice algo así. Hay varios conceptos que están puestos en juego, así que los planteo muy rápido. Van a escuchar el concepto de rizoma. Un rizoma es como si fuera un tubérculo, ¿sí? Una raicilla que no tiene ni principio ni fin, a diferencia de lo arborífero de un árbol en donde la lógica es binaria, siempre hay algo central de lo que salen las ramificaciones. En un rizoma es muy difícil decir que algo es lo protagonista, lo central. Ellos dicen que en un rizoma siempre se está en el medio de algo, ¿no? No tiene ni principio ni fin. Esa es una idea que va a aparecer acá, y otra idea es la de territorialización y desterritorialización, ¿sí? Son dos movimientos en donde siempre que se desterritorializa algo, otra cosa se está reterritorializando, ¿sí? Y siempre que se reterritorializa, algo se está desterritorializando. O sea, toma una forma provisoria y deja otras, pero al mismo tiempo deja otras para tomar una, ¿sí? Y eso está siempre en movimiento para ellos. Es mucho más largo, pero creo que con esto van a captar lo que, un poco la intensidad de este fragmento. Dice así: igual ocurre con el libro y el mundo. Igual ocurre con el libro y el mundo. El libro no es una imagen del mundo. Insisto, vuelvo a traducir. La escritura, vamos a decir práctico, cuando uno escribe, ¿sí? La escritura no es una imagen del mundo, según creen muchos. La escritura hace rizoma con el mundo. Hay una evolución aparalela entre el libro y el mundo, entre la escritura y el mundo, aparalela. No funcionan de la misma manera, ¿no? Evolucionan hacia lugares distintos. Dice, el libro asegura la desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una reterritorialización del libro, que a su vez desterritorializa en sí mismo el mundo si puede y es capaz. O sea, un libro mueve al mundo si es capaz, y el mundo no deja de resituar el libro, si esta máquina de guerra, si estas escrituras son capaces de producir algún tipo de intensidad, ¿no? Fíjense, cierra diciendo, ni el cocodrilo reproduce el tronco de un árbol, ni el camaleón reproduce los colores del entorno, ¿no? Como, los insisto, si es muy divagante lo que les estoy planteando, muy disperso, insistiría en esto, ¿no?
quizás lo que escribimos no da cuenta de cómo son las cosas, ni debería perder el tiempo para estos autores en hacer eso, ¿no? Pero quizás algo de lo que escribimos puede agitar para que eso que está afuera, que a veces no nos gusta, que a veces no es la educación musical que queremos, se volviera un poco otra cosa, ¿no? Y incluso invitar a revisar esas escrituras. Entonces, bueno, un poquito lo que a mí me interesaba con estos fragmentos que a mí me parecen bellos, es que no pierdan de vista, por favor, por ustedes, sobre todo por ustedes, de escribir desde la pasión, desde lo que los mueve, desde lo que los conmueve, desde los problemas que les dan algo a pensar, ¿no? Que a veces los desvelan un poco, o que les llevan tiempo, porque si no, insisto, me parece que se vuelve simplemente en un trabajo práctico en el más burocrático de los sentidos, ¿no? Con eso no tengo mucho más para decir. Y creo que hay una cuestión, es, tomando de nuevo el final, si esto se convierte en un trabajo burocrático, si esto no me movilizó y no salí transformado desde la escritura y en la escritura, no tuvo sentido haberlo hecho. Cumplan con las 1000 palabras, cierren allí y no se preocupen. O sea, sí o sí tiene que ocurrir lo que les decía Pablo recién. En algún punto y en algún lugar, no importa qué le está pasando al otro, ustedes tienen que estar en movimiento y en cambio. Y eso será el objetivo principal del trabajo. Moverle las ideas, moverles los lugares cómodos, moverlo de los lugares de comodidad y hacerlos sentir que siempre caminamos al filo del abismo, como decía Murray Schafer hace muchísimos años ya. ¿Alguna pregunta? Invitaría a lo que dijo Pablo recién, a leer nuestro trabajo, el propio, y a ponerlo en resonancia, en consonancia, en disonancia con los otros trabajos. Están todos colgados y pueden dialogar perfectamente. Eso ayuda, aclara y hace que uno tome dimensión del lugar que está ocupando. Y no apurarse con una corrección, volver a pensar, volver a pasar por el trabajo. Yo decía la otra vez que hay escritos que nos llevan 4, 5, 6 meses, a lo mejor sin escribir nada, preparando la escritura. En este caso es un trabajo corto, está, aunque les parezca un montón, comprimido en la escritura y comprimido en la bibliografía. Uno para escribir lee mucho más, así que, bueno, es un tercer año de didáctica, pero es un cuarto año en la universidad. Se supone un montón de herramientas ya aprendidas. Poner la marcha es una cuestión de cada uno, pero hay un montón de herramientas que nosotros suponemos que ya están. Así que, preguntas, respuestas, miradas, y los instamos a leer nuevamente el trabajo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pablo, ¿tu despedida o te quedas un rato más? Como quieras, no te echamos de la clase. Puedo quedarme hasta las 5 sin problemas. Nada, gracias por escuchar, gracias por poner palabra también. Y simplemente lo que les dije antes, que si algún grupo, más allá de mandarme la escritura, quiere tener una conversación, encantado de que podamos hacer una videollamada y charlar. Vieron que a veces algunas cosas maduran en la conversación, ¿no? Así que a su entera disposición nos ponemos un horario y lo hacemos, ¿sí? Gracias por escuchar y por participar. Bien, tenemos un aviso de que nos quedan 7 minutos. Vamos a salir y vamos a volver a entrar para no tener problemas una vez que arranquemos. Prometo no superar las 5:30. Prometo. No ¿Hacemos un corte de 10 o directamente podemos entrar? Pregunto para que no haya confusión. Levanten la mano si necesitan los 10 para cargar el mate. Si no necesitan los 10 para cargar el mate, seguimos. Por favor.
Bueno, cargamos el mate y en... Hay algo más, hay otra mano más, hay otra mano más. 10 minutos para cargar el mate y volvemos a entrar. Son y 35, así que bueno, menos cuarto volvemos a entrar. Así que así preparan todo. Bueno. Hasta luego, hasta en otro ratito.